El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Quiero darte la bienvenida a esta breve serie que he titulado Civilidad. Diga civilidad. Y el propósito de civilidad es para vivir en comunidad. Cómo aprender a convivir con otros y ser buenos ciudadanos y ser buenos hijos de Dios. Amén. Ay, ¿ustedes quedaron cansados de la adoración? Al contrario. ¿Ah? Bendito el Señor. Así que bienvenidos. Va a ser una serie muy corta y hay que aprovecharla al final. Esta serie es una respuesta. Diga, esta serie es una respuesta. Una respuesta que, bueno, a la gravísima crisis moral y social que vivimos todos los venezolanos. He dicho en repetidas ocasiones, y ayer tuve la oportunidad de hablar brevemente en el cierre de Marcha para Jesús, y esto que ya en otras ocasiones he dicho. Una crisis política puede cambiar prontamente, porque se trata de medidas, ideas de carácter político. Y pueden cambiar. En procesos normales, democráticos, hay elecciones, obviamente hay un cambio. Y cuando hay un cambio a nivel político, entonces lo que viene a continuación es un cambio de carácter económico. Vienen políticas económicas que con mucha voluntad pueden cambiar rápidamente también. El problema nuestro es en relación a la crisis sociomoral. Porque eso es como cuando usted mete un chip en un teléfono, hay un cambio en ese equipo. Lo quitas y pones otro y hay un cambio. Lo que pasa es que el ser humano se resiste a los cambios. Y para cambiar una forma de pensar, de vivir, los sociólogos decimos que eso tarda un tiempo. No podemos decir cuánto tiempo, pero es bastante. Y esto hace que todo ese pensamiento y esas acciones estén en la psiquis, en la mente del ciudadano. Por esa razón lleva cierto tiempo ese cambio. Y esto entonces obliga a las instituciones, las que estamos en la responsabilidad de guiar al ciudadano, de guiar un país. Y en las instituciones, la del Estado, la escuela, la iglesia, esa gran responsabilidad de hacer un gran trabajo que ataque lo que yo he llamado el mal comportamiento del venezolano, atrayéndolo a buenas costumbres. Quiere decir pues que es un gran trabajo. Y nosotros, diga yo, ¿están aquí? Y nosotros, diga yo, estamos llamados a hacer esa influencia transformadora para la sociedad. A mí me encantan las palabras de Jesús cuando dice, yo soy la luz del mundo. Y los que me siguen, ¿cuántos siguen a Jesús? ¿Qué somos entonces? Luz. Y esta, indudablemente para mí, hermanos, quiero confesarles, es una tremenda carga espiritual. El pensar que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad donde estés, en tu lugar de influencia, puede ser en tu comunidad, puede ser en tu misma familia, puede ser en tu lugar de trabajo, en la universidad,
en ese lugar de influencia, tú y yo podamos ser la diferencia para generar los cambios que se necesitan. Me preocupa que veo muchas luces apagadas, que no están generando lo que realmente se debe generar. Y entonces llegamos a un asunto importante, que es lo que tiene que ver con la civilidad. Y cuando hablamos de civilidad, estamos hablando de comportamiento. Estamos hablando de normas que de alguna manera van a coadyuvar, van a ayudar a que se generen cambios. De manera que civilidad tiene que ver con el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Entonces, cuando cada uno de nosotros, cada individuo en un país, en un pueblo, asume civilidad, entonces estamos hablando de una sociedad que va creciendo armónicamente y que va camino a una cosa que todos deseamos mientras estamos en esta tierra, que es prosperidad y felicidad. Pero, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer aquí dentro del concepto, dentro de la definición de civilidad? Contribuir. Formar parte de un todo para ayudar a que ese todo cambie. Civilidad entonces se refiere a relaciones humanas, a relaciones interpersonales, al trato entre dos o más personas. Y para una comprensión mayor de este asunto que estamos inaugurando hoy, podemos conseguir palabras que nos ayuden a entender un poco más el asunto de la civilidad. Y encontramos palabras sinónimas como cortesía, amabilidad, urbanidad, cordialidad, buena educación, respeto, entre muchas otras palabras más que nos ayudan un poco a armar este rompecabezas importante como es la civilidad. Si yo les digo a ustedes hoy, Dios los bendiga, nosotros estamos entrenados a decir amén, así sea. Pero si usted me da algo a mí, me entrega algo, me ayuda de alguna manera, mi respuesta cortés, ¿cómo es? Ahora yo quiero que me respondan todos los servidores que están aquí en todas las áreas. Gracias. Hemos educado a nuestros equipos de trabajo que cada vez que hacen algo y la persona les agradece, la respuesta es cortés, amable y responsable, estamos para servirle. Pero hasta esas cosas pequeñas que para algunas personas son minucias, se han perdido en las relaciones entre nosotros como personas. La gente quiere mandar como que si es un dictador, dame tal cosa. No, por favor, usted podría ayudarme en esto. Es así que se hace. Pero hasta eso lo hemos perdido. Entonces aquí necesitamos mucho de civilidad. Y esto es lo que yo llamaría reaprender, volver a aprender, porque de alguna manera lo hemos aprendido, pero también tristemente por toda esta deformación la hemos extraviado y hay que buscarla. ¿Quién tiene que dar el primer paso? ¿Quién tiene que dar el primer paso? Yo y nosotros como Iglesia de Jesucristo. Entonces, la civilidad, escuchen bien que esto es importante, la civilidad exige reglas. La civilidad exige normas y esas normas deben apuntar a lo que debe hacerse y no debe hacerse. Hay algo que yo podría ponerle este nombre, que es la revolución de la rebelión. ¿Qué es eso? Bueno, ya saben que la palabra revolución, en su definición más corta, son cambios drásticos.
Y es que la gente hoy en día se ha rebelado contra las normas, hasta en la iglesia. La gente no quiere normas. Quieren vivir como les venga en gana. Y toda sociedad, todo grupo humano necesita normas. Y por eso es que vemos una gran ausencia de la civilidad, porque la civilidad está acompañada de normas. Lo que se debe y no se debe hacer. Finalmente, para cerrar esta introducción, me parece obvio que la civilidad es algo con lo que no se nace. Ay, mira, fulanito nació con civilidad. No. La civilidad tiene que ver con educación y formación. Por eso, desde pequeño a uno, los padres, y gracias a Dios por los padres que se preocupan por enseñar normas a sus hijos, porque hasta eso se ha perdido. Yo recuerdo cuando era pequeño, mis padres, especialmente mi papá, tenía unos cambios de luz tremendos. Si había algo en público y tú hacías algo normal, al pelarte los ojos así, sin decir una jota, ay papá, ya tú sabías por dónde venía la cosa. Hoy en día le dices 3 y 4 veces al muchacho las cosas. Rodney tiene 3 strikes. Al tercer strike está ponchado. Samantha, una vez. Samantha, y los muchachitos han aprendido tanto que cuando comienza el conteo ya se pone, usted sabe. Así que la civilidad se adquiere con la educación. Y este es un trabajo arduo que debe comenzar ¿dónde? En el hogar. El hogar o la familia tiene 2 elementos que ayudan, pero no es la responsabilidad directa. 2, la escuela y la iglesia. Hay algunos padres que vienen y dicen que, pastor, que mira, pero bueno, ese niño está aquí en la iglesia 1 hora, 2 horas a la semana, pero contigo está ¿cuánto tiempo? Entonces quieren echarle la culpa a otro, cuando realmente la responsabilidad de la civilidad, de la formación de valores y del carácter del individuo debe estar, necesita estar, diga, en mi casa. Jesús, en uno de sus discursos maravillosos, habló acerca de la civilidad, o lo que llamaríamos también el comportamiento de la gente. Y Jesús vio esto de 2 maneras: lo bueno y lo malo. Y también señaló que hay algo poderoso que pone en evidencia ambos comportamientos. Yo quiero que leamos estas palabras del Señor Jesús acerca de esto que les acabo de decir. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, decía Jesús, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Diga después de mí, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Para aclarar, la expresión hombre aquí está relacionada con la raza humana, así que las mujeres están metidas también en el asunto. ¿Y por qué? Dice Jesús, porque sus obras o acciones eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras o acciones no sean censuradas. Pero el que hace la verdad, dice Jesús, el que hace la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras o acciones sean manifiestas que son hechas en Dios. A mí me parece interesante que
En este pasaje, en 5 oportunidades, Jesús menciona la palabra luz. No es una casualidad. Totalmente intencional cuando Jesús está hablando y reitera en cada momento, en 5 oportunidades, la palabra luz. En la revista National Geographic, en español, del mes de octubre del 2001, publicaron un artículo interesante que habla acerca de la luz. ¿Qué es y para qué es? El autor Joel Achenbach dice al principio: la luz nos revela el mundo, el cuerpo y el alma la ansían, ajusta nuestros relojes biológicos, desencadena en nuestro cerebro la sensación de los colores, nos alimenta al dar energía a las plantas, nos inspira con los arcoíris y los crepúsculos y nos da herramienta para cambiar nuestra vida. Pocas palabras para entender lo que este articulista ha dicho es que la luz lo manifiesta todo. Así que no es una casualidad que Jesús en este pasaje mencionara repetidamente el asunto de la luz. Sus palabras son poderosas y reveladoras. Jesús manifiesta aquí un asunto importante y es que existe un gran problema. En este pasaje Jesús nos está diciendo existe un gran problema. Y usted se preguntará, ¿y cuál es ese gran problema? Jesús está diciendo que la humanidad ama más las tinieblas que la luz y eso representa un gran problema. Un gran problema con terribles consecuencias. Y aquí está lo que yo llamo rechazo-aceptación. Es un contraste. Rechazo y aceptación. Es decir, rechazan la luz y aceptan las tinieblas. Y eso representa, mis estimados hermanos y oyentes, un gran problema. La pregunta que viene a continuación acerca de este gran problema es: ¿a qué se debe? Y esa pregunta siempre ha generado inquietud en los pensadores, en los especialistas de la conducta humana, en los teólogos, en todos. ¿Por qué la gente reacciona así? ¿Por qué la gente vive así? Y desde el punto de vista del campo de la psicología, pueden existir muchas opiniones, hipótesis acerca de eso. Los sociólogos también tienen sus ideas. Pero la mayor respuesta a esa pregunta, ¿a qué se debe el comportamiento humano? ¿Y por qué aceptar más lo malo que lo bueno? Y la respuesta bíblica es contundente. Porque en la búsqueda de esta respuesta, pues tenemos que ir al pasado, tenemos que ir revisando. Y ustedes saben que es así. Cuando vas al médico por un problema físico, cuando vas al psicólogo o al psiquiatra por un problema de carácter emocional, etcétera, ellos comienzan a ahondar, a hurgar ¿en qué? En el pasado. Igual ocurre con los problemas espirituales. ¿Cómo llegar a una satisfacción acerca del problema? Pues tenemos que remontarnos y regresar al pasado, y en este caso no hay una excepción, tenemos que ir al pasado. Y el pasado nos dice que esa condición se debe a la naturaleza humana. Cuando uno va al pasado, ¿cuál es el pasado? El libro de Génesis, el comienzo de todas las cosas. Y allí entonces vamos a descubrir que el Padre Eterno creó la raza humana. ¿Cómo? ¿Cómo la creó? ¿Qué dice Génesis? La creó perfecta. Después de cada acto creativo, ¿qué decía Dios? Esto está bueno. Y en una conclusión general a todo lo que había hecho según Génesis capítulo 1, versículo 35,
Dios vio que todo, diga todo, lo que había hecho, he aquí que era muy bueno. ¿Qué le parece eso? Cuando dice que es muy bueno, yo lo traduciría muy perfecto, es decir, va por encima de la perfección. Y es que no hay explicación humana para hablar del cuerpo humano, por ejemplo, o de hablar del sistema solar, por ejemplo, porque Dios lo hizo muy bueno. ¿Y dónde está el problema? Cuando dice que Dios lo hizo muy bueno, entonces estamos hablando de algo perfecto, sin errores, sin fallas. Pero ese pasado, Génesis, nos dice que así como Dios creó las cosas muy buenas, también hubo una respuesta humana al acto creativo. Y es que la naturaleza, esa buena naturaleza, fue corrompida por una cosa que se llama pecado, una palabra que por cierto es muy odiada en estos tiempos, incluso por grandes predicadores que ocultan la palabra pecado. Pero la Biblia claramente y textualmente habla de una cosa que ha deformado a la sociedad humana que se llama pecado, y la palabra pecado no es otra cosa que todo lo malo, todo lo adverso al bien, y en una traducción de la palabra original, pecado es errar al blanco. Esa naturaleza fue corrompida por el pecado, y el pecado a su vez trajo consecuencias, desgracia a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es el apóstol Pablo quien habla de una manera más sistemática acerca de este asunto. Por ejemplo, escribe a los Efesios capítulo 2 versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando él habla en este concepto, está hablando de la humanidad, no de los efesios, de ese pueblo, de esa gente, porque él dice lo mismo que los demás. En otras palabras, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan, la tendencia de la raza humana es al mal. Y la Biblia usa una expresión para esta, es de continuo al mal. Es decir, que es una continuidad el asunto del mal, el asunto del pecado, enquistado en el alma humana. ¿Por qué algunos están predispuestos con la luz? Es necesario esta mañana, en esta instancia, aclarar que el pasaje que iniciamos, Juan 3, 19 al 21, me adelanté para decirles que se encuentran dos contrastes. Uno, tinieblas versus luz. Y de manera implícita, malas y buenas. Lo que significa entonces que cuando reunimos y confrontamos los dos contrastes, ¿qué nos está diciendo Jesucristo allí? Que las tinieblas representan ¿qué? El mal. Y que la luz representa lo bueno. Ahora, cuando tú investigas un poco acerca de las tinieblas e investigas un poco acerca de la luz, te vas a encontrar con esto. Y es que las tinieblas representan todo lo oculto. Las tinieblas representan la injusticia.
Las tinieblas representan la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Eso representa las tinieblas. Pero cuando te ahondas en averiguar acerca de qué es la verdad, qué representa la verdad allí, qué representa la luz allí, entonces te encuentras que representa la verdad. Por eso es tan importante la verdad, porque la verdad lo revela todo, así como la luz. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque la verdad abrió las cortinas. Esas cortinas que mantienen a la gente en la oscuridad, que también representa ignorancia, cuando esa verdad abre esas cortinas, la gente se enfrenta a una realidad personal y de su entorno. Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción entonces? Las tinieblas representan ignorancia y toda clase de pecado, todo lo que se oponga a Dios. He insistido en estos pocos minutos que llevo hablándoles, ¿por qué algunos están predispuestos contra la luz o la verdad? ¿Cuál es la razón por la cual, como decimos aquí en Venezuela y criollamente, le choca la luz, le choca la verdad? La respuesta de Jesús es categórica, porque sus obras o acciones eran malas. Contextualizando, porque sus obras o acciones son malas. Entonces hay un choque. Pablo escribiendo a los Efesios, nuevamente cito capítulo 5, versículos 13 al 16 de la palabra de Dios para todos en esta traducción. Todo lo que se expone a la luz, escucha bien, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Pero eso hay que tener mucho cuidado, dice Pablo, con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época, como dice Pablo, y para nosotros es un presente tremendo, vivimos en una época de maldad. Por eso la palabra de Dios no pasa de moda, porque siempre nos confronta con una realidad actual. Y para nosotros ciertamente estamos en una época de maldad. Así que cuando una persona es confrontada por la luz, su reacción va a ser de negación, de molestia, porque como dicen por allí, decimos aquí en Venezuela, la verdad duele. Ahora, yo quiero esta mañana decir algo importante. La verdad duele por lo que es, no por la forma en que se dice. Dile eso al que está a tu lado. Porque yo conozco gente que dice, yo no tengo pelitos en la lengua para decir las cosas. Y yo lo que siento, lo digo. ¿Han escuchado eso? Diga, yo he dicho eso. Hay gente que es tremenda para decir las cosas. Tú puedes tener la verdad, pero te puedes equivocar en la forma en que la dices. Yo he dicho que el asunto no está en la decisión, sino en el procedimiento. Las decisiones pueden ser muy buenas, pero si procedes mal, dañas la decisión.
¿Están conmigo esta mañana? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy? Veo a algunos que todavía no les han salido músculos. Algunos están sobrepeso. Bueno, no se acobarden ni se molesten, estamos en el gimnasio espiritual. Lo que quiero decir aquí hoy es que esta verdad está en el contenido de ella, no en la forma en que tú la utilizas. Quiere decir entonces que la verdad debe ser adornada. Así lo dice el proverbio. La verdad debe estar perfumada. ¿Sabe? Eso lo dice el proverbista. ¿Por qué? Porque sabemos por naturaleza, escucha bien, por naturaleza que la gente se va a resistir a la verdad y le va a doler. Entonces hay que ser sabios para decir la verdad. Y esto es muy importante que lo diga esta mañana. Porque hay gente, a cuenta de que tiene la verdad, entonces quieren comportarse de manera brusca y sin ningún tipo de sensibilidad. Decíamos que la civilidad tiene que ver con educación, tiene que ver con normas. Y cuando la Biblia habla acerca del mal, habla de lo que significa el mal, es una desgracia. Pero también habla del mal cuando se persiste en ello en terribles consecuencias. Quiere decir que cuando aquí se nos habla de que la gente no está respondiendo de manera positiva, obediente a la luz, están predispuestos contra ella, pero si persisten en ella, en las tinieblas, en la ignorancia, en el pecado, obviamente podemos hablar de consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del que no anda conforme a la luz? Jesús dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y esto, mientras yo estudiaba todo esto, yo quiero decirles que hoy, la conferencia de hoy, tiene que ver con todo, con el aspecto teológico de la civilidad. Nos quedan 2 domingos después de este, donde ya vamos a hablar desde un punto de vista más práctico. Estoy echando las bases bíblicas de lo que es la civilidad desde una perspectiva teológica. Entonces Jesús está diciendo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. ¿Sabes cuál es la primera consecuencia de rechazar la luz o la verdad? De estar en tinieblas. Es un terrible estado de confusión. El que está en tinieblas vive confundido. Y para darle un concepto más amplio, es un estado, es una condición. Y la confusión, desde una perspectiva psicológica, es ver una mente partida, una mente dividida. Que no sabe si hacerlo o no hacerlo, si vivirlo o no vivirlo. Y hay una cosa importante acerca de la confusión, y es que la confusión puede afectar el juicio. Y el juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo. Los hermanos colombianos usan mucho una expresión: fulano de tal está juicioso. ¿Hay un colombiano aquí? ¿Verdad que es así? Juicioso.
Quiere decir que es una persona que está consciente de algo, que puede afirmarlo claramente o puede negarlo. Ese estado de confusión se refiere también a la pérdida de la orientación, que no es otra cosa que la habilidad para ubicar correctamente cosas como el tiempo, lugar e identidad personal. Quiere decir que es una consecuencia terrible. En ese estado de confusión, cómo una persona tiene un estado de inseguridad. Y sabe una cosa, la carga emocional que trae eso sobre una persona. Porque dedica tiempo y esfuerzo para estar seguro o no de algo. Es una gran carga. Pero quiero referirme a una segunda consecuencia. Y esta segunda consecuencia yo la llamo más aguda. Es una consecuencia más aguda todavía que la anterior. Porque en esta segunda consecuencia el individuo no está confundido. Escuchen bien. La primera consecuencia es un estado de confusión. Ser o no ser, como decía el filósofo. Pero esta segunda consecuencia, el individuo ya no está confundido, él actúa con alevosía. Es un estado consciente, él está seguro de lo que está haciendo. Él sabe que lo que está haciendo es mal, pero para él es normal. Escucha bien, esto es importante. El hombre de hoy, la sociedad de hoy se enfrenta a lo que es anormal o normal. Y eso tiene mucho que ver con la verdad que cada quien posee. Esto es lo que yo creo y punto. Puede estar equivocado, pero para él eso es así. Se llama la relatividad de la verdad. Hoy en día, la teoría de la relatividad de la verdad mantiene a una sociedad muy, pero muy enferma. Porque lo que quiere decir eso es que cada quien tiene su verdad. Y cada quien defiende su verdad. Y cada quien vive según su verdad. Y esto es muy grave. Esto tiene que ver mucho con lo que llaman por allí la posmodernidad. En el mundo posmoderno, la relatividad de la verdad reina. Entonces, él o ella actúa mal, pero a él no le afecta eso. Muy diferente al caso anterior. Me encanta cuando el apóstol Pablo habla a los romanos. Yo invito la lectura a la epístola a los romanos, empezando por ese capítulo 1 que es terrible, es revelador. Ya que la gente no creyó, decía el apóstol Pablo, ya que la gente no creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esto es lo que llaman por ahí, en términos teológicos, la voluntad permisiva de Dios. Cuando la gente insiste en hacer las cosas, Dios los deja a su propio criterio. Dios les permite, bueno, sigue así pues. Y como sigue así, entonces él no tiene lo que nosotros comúnmente llamamos un remordimiento de conciencia. Él vive en esa forma, en ese estilo. Terminaron haciendo lo que no debe. Pero fíjense, luego escribe a los Efesios y les dice, escuche bien esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón, versículo 19, una vez
perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Si usted tiene su Biblia abierta o su iPod, bueno, ahora hay tantas Biblias, que digo, tantas formas de estudiar la Biblia, usted puede tomar en cuenta algunas palabras allí y subrayarlas. Entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza del corazón, pérdida de toda sensibilidad. Son palabras claves que nos dicen que es un comportamiento que se hace de manera voluntaria. Se está trabajando sin ningún tipo de cortapisas. Y esto, hermanos y amigos, es una situación extrema. Hoy en día, por ejemplo, se da el caso, y esto es un ejemplo para hablar de una mente entenebrecida. Una mente entenebrecida, una mente oscura. No hay nada de luz allí. También se habla de mentes cauterizadas. Quiere decir que son personas que están en una profundísima oscuridad. Y nosotros lo vemos en mentes tan terribles. Este es un caso extremo, obviamente, el que estoy mencionando. Hoy en día, por ejemplo, se da esos homicidios horribles. Homicidios dantescos donde no hay ningún tipo de compasión. Donde un cadáver te lo pican en pedacitos. ¿Han escuchado eso? Eso está de moda últimamente. Y escucha bien lo que voy a decir, voy a hablar en un plano bien espiritual, que algunos considerarán un poco extremo. Pero estos son espíritus, son modalidades de espíritus que se mueven. En Venezuela nunca se había visto eso. Pero eso es una práctica, por ejemplo, de las mafias en México. Y ahora esa modalidad ha llegado a este país donde gente sin ningún tipo de sensibilidad, porque la han perdido, porque están en una profunda oscuridad, agarran a una persona viva, la matan y luego entonces comienzan a seccionarla, a cortarla. Eso no lo hacen ni los animales, porque cuando un animal mata, ¿mata para qué? Para comer. No es por placer, ni por venganza. Este es un ejemplo que yo estoy colocando, que es extremo. Hay otros que la gente, por ejemplo, es una persona adúltera y constantemente comete adulterios. Y él eso no le hace mal, al contrario, es placer. Es una victoria para él o para ella hacer eso. Y nada les, como dicen aquí en Venezuela, para los que me escuchan por allá en esos países lejos, no les entra ni coquito. O sea, no hay nada que los haga volver a esta realidad. No, es normal. Mentes oscuras. Conclusión. Amar más las tinieblas, que no es otra cosa que todo lo que se opone a las buenas costumbres, y rechazar la luz, que es la verdad, hace que la persona esté más propensa a confundir las cosas, o más grave todavía, a que intencionalmente haga cosas malas. Esto repercutiría en consecuencias propias o que dañen a otras personas. Pues la civilidad, repito, que es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, que respeta las leyes y contribuye al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Puedo sumarle otra breve conclusión importante.
Y es que lo que daña la civilidad en las personas es esa naturaleza dañada por el pecado. Y la solución, según lo que encontramos en las palabras de Jesús, es: pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras o sus acciones sean manifiestas, que son hechas en Dios. Hoy, al inicio de esta serie, yo quiero invitarles responsablemente a que nosotros, tú y yo, que hemos conocido esta verdad, esta luz, debe alzarse y ponerse a la vista de todos. Jesús dice: nadie que tenga una vela la pone debajo de la cama, sino que la saca. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa luz? Para que todos vean sus obras. Entonces, estoy hablando esta mañana a un pueblo sabio e inteligente. Este país necesita cambios. Te voy a decir una cosa. Ni tú ni yo, estoy hablando desde la perspectiva de lo que somos, la Iglesia de Cristo, ni tú y yo tenemos la respuesta política. Ni tú ni yo tenemos la respuesta política, porque la Iglesia no se involucra en la política. Como ciudadanos cumplimos con votar, pero la Iglesia evangélica no tiene partidos políticos, no tenemos la respuesta política. Tampoco tenemos la respuesta económica, porque aquí no somos economistas. Aquí contribuimos con nuestros impuestos. Es otra cosa. Pero sí te voy a decir una verdad. Muy claramente te la digo. Sí podemos, como Iglesia del Señor, cambiar la realidad moral de este país. Eso sí está en tus manos. Eso sí está en manos de la Iglesia. Somos la luz del mundo y como tal estamos llamados a alumbrar con la verdad a este país. Pero debe comenzar ¿con quién? ¿Con quién debe comenzar esto? Con los que creen que es con usted que debe comenzar. Póngase de pie, revélelo, muéstrelo de manera práctica. Es conmigo el asunto. Soy yo. Yo ayer citaba unas palabras del presidente John F. Kennedy en un discurso a su nación, a un discurso a su pueblo. No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Y yo te lo pregunto a ti hoy. ¿Qué puedes hacer tú por este país? ¿Cuál es el mínimo que puedes hacer? Dile al que está a tu lado: portarte bien. Portarme bien. Ser un buen ciudadano. Ser una buena persona. Y no me vengas: pastor, sí podemos hacer mucho, orar. Eso está bien. Pero como dijo Ali primero, no basta rezar, porque Santiago lo dice claramente, que es bueno la fe. La fe es buena. Dile al que está a tu lado: la fe es buena. Devuélvele ahora, le dice: pero también es buena las obras. ¿Qué es lo que está hablando Santiago? Aquí está hablando de un evangelio práctico, no la iglesia dominguera. Esa iglesia dominguera, ¿cuál es esa? La que viene el domingo, gloria a Dios.
Pero después que sale por las puertas del templo, sigue siendo la misma persona. Por eso yo insisto, yo aquí no vengo a perder mi tiempo asistiendo, ni tampoco vengo aquí perdiendo mi tiempo para hablarles domingo tras domingo. Yo vengo aquí porque creo que estoy construyendo. Yo creo que estoy aquí porque estoy añadiéndote a tu vida. ¡Aleluya! Levanta tus manos. Sabes, hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. Yo vivo cada día que me levanto y cada momento que tengo mis estados de alerta espiritual, le pido perdón al Señor. Perdóname, Señor. Pablo dice, porque el mal vive en mí. Cuando habla del mal que vive, está hablando a su naturaleza. Y es una constante batalla que tú y yo tenemos. Porque está la tentación. La tentación al soborno. La tentación a la mentira. ¿Cómo reina la mentira hoy en día? Se ha endiosado a la mentira como el Dios de las salidas rápidas. Señor, perdóname. Levanta tus manos, por favor, y ten este acto de contrición hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Líbrame aún, como decía David, de mis pecados ocultos, de los que ni me acuerdo. Este día, Señor, estamos confrontados por tu palabra. Estamos confrontados por la luz. Estamos confrontados por la verdad. Queremos ser realmente esa luz para nuestro barrio, para nuestra urbanización, para nuestra comunidad, para nuestra ciudad. Queremos ser esa referencia, esa influencia. Ayúdanos a esforzarnos por no cansarnos de hacer el bien, de vencer el mal con el bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esa persona que tú quieres que seamos, Señor. Que ciertamente, por la verdad, cada día revelemos que somos libres. Amén. Di amén. Amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.